¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy. Y como siempre digo, señora, como siempre digo, señor, por favor, déjeme entrar a su casa. Por favor, déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de cada uno de ustedes podemos encontrar la verdad. No para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es Los poetas ditirámbicos. Bajo este título, señora o señor, los siguientes temas de la agenda política. En el orden internacional, breves consideraciones del crecimiento de la ultraderecha en Europa, primera parte, y de la agenda nacional, la Argentina, sin política y sin estadistas. Y nuevamente, el título del programa de hoy, los poetas ditirámbicos. Nos parece tan necesario como oportuno y tan oportuno como necesario que para desarrollar el tema propuesto de hoy, antes conozcamos juntos qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española con respecto al vocablo, al concepto poesía y ditirambo. El diccionario de la Real Academia Española, en su primera acepción, nos dice que poesía es la expresión artística de la belleza por medio de la palabra sujeta a la medida y a la cadencia. Y en otra acepción nos dice que poesía es aquel género de producciones del entendimiento que tiene por objeto expresar la belleza. En cuanto al ditirambo, nos dice el diccionario de la Real Academia Española que es la composición poética de la cultura clásica que tiene por fin honrar al dios del vino Baco. Y en otra acepción nos dice el diccionario que ditirambo es aquella composición poética de metraje vario que tiene por característica el arrebato, el apasionamiento. Y recordamos juntos, señora, señor, que la literatura griega nace ya por el siglo IX a.C. con Homero. Homero en sus poemas cantan las hazañas de los dioses y de los héroes. Y el modelo de Homero son justamente su inmortal Ilíada y Odisea. Allá por el siglo VIII a.C., Hesíodo quiere impartir, o mejor dicho, comparte con nosotros la llamada poesía didáctica, una poesía moral que nos trae enseñanzas morales, cuyo modelo más acabado son su teogonía y los trabajos y los días. Pero entre los siglos VIII a.C. y VI a.C. aparece la más genial de las creaciones de la literatura griega, y es que los poetas cantan acompañados de la lira o de la flauta. Por eso se llaman poetas líricos. ¿Qué es lo que cantan acompañados por la lira o por la flauta? Cantan situaciones personales de melancolía, de amor, de tristeza, de odio, de evocación. Y como son situaciones íntimas, como son situaciones personales, entonces no se expresaban en público, sino para un grupo de íntimos amigos. Entre los grandes poetas líricos de Grecia podemos citar a Safo, a Anacreonte y a Píndaro. Safo, nacida en Lesbos, allá por el año 600 a.C. Lesbos, está situada al norte del mar Egeo, pero Safo se muda de la isla de Lesbos y se radica en Mitilene. Mitilene está al sur de la isla de Lemnos. Y ahí en Mitilene, que fue llamado en la cultura clásica, el hogar de las musas, de la mano genial de la poetisa Safo, florecen todo tipo de artes. El otro tipo de poeta lírico que citamos es Anacreonte. Anacreonte nace en Teos, costa jónica del Asia Menor, año 520 a.C. ¿Qué característica tiene la poesía de Anacreonte? La poesía de Anacreonte no es como la poesía de Safo, porque la poesía de Safo es una poesía que está centrada en la musicalidad y en la pasión.
La poesía de Anacronte está centrada en el amor, en la juventud. Y las poesías de Anacronte eran muy cantadas en las fiestas clásicas y públicas de Grecia. Es un poeta que vivió hasta los 85 años. Pero el más celebérrimo de los poetas líricos de Grecia es sin duda Píndaro de Tebas. Tebas, Grecia continental. Píndaro nace en el 518 a.C. y muere allá por el 456 a.C. Píndaro descendía de las familias reales de Atenas y de toda Grecia. Y Píndaro, ¿qué es lo que hace Señor? Recorre toda Grecia y tiene también un propósito didáctico como la poesía de Hesíodo. ¿Cuál es? Píndaro se propuso depurar la mitología griega. Y entonces los poemas de Píndaro no cantan de la mitología griega y de los dioses en especial, sus miserias, sus luchas, sus pasiones, sino que canta sus hazañas, sus virtudes. Llegan hasta nuestros días unas 17 obras de Píndaro y guardan entre sí lo que son las llamadas fiestas clásicas de la Grecia clásica. Recordamos que las 4 fiestas de Grecia eran las olímpicas, las píticas, las ísmicas y las nemeas. Pero con la decadencia de la literatura griega de los siglos áureos de Grecia, que comenzó por allá, por el siglo V antes de Cristo, comienza a florecer el ditirambo. El ditirambo, que recordamos que en su forma poética es el arrebato, es la exageración, es la pasión. ¿Y qué forma poética tiene el ditirambo? Tiene una forma poética, un tono vulgar, fatiga al oído, cansa la imaginación, las metáforas son inconclusas, se rompe la coherencia lógica de un razonamiento. Y en tal sentido, Aristófanes, el gran cómico del siglo V antes de Cristo, que critica de manera acérrima la decadencia de Atenas, de la Atenas de su tiempo, se burlaba permanentemente de los poetas ditirámbicos. Aristófanes escribe 44 comedias, de las cuales han llegado hasta nosotros nada más que 11 comedias. Y en una de las comedias de Aristófanes, él imagina a un hombre que baja de las nubes, y entonces Aristófanes le pregunta qué es lo que ha visto allá en las nubes. Y este hombre, en la comedia de Aristófanes, responde lo siguiente: he visto a los poetas ditirámbicos que corrían a través de los vientos, de los truenos y de los relámpagos para recoger allí los vapores y los torbellinos con los cuales fabrican sus poemas. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando qué tiene que ver el título del programa de hoy con el tema propuesto hoy. Y seguramente la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instante la vamos a compartir con todos ustedes. Muchas gracias.
Aristófanes, el gran poeta cómico que se burla de la decadencia ateniense, en una de sus comedias imagina a un hombre que baja de las nubes y entonces le pregunta a ese hombre qué ha visto allá en las nubes. Y el hombre contesta: he visto a los poetas ditirámbicos que corrían a través de los vientos, de los truenos y de los relámpagos para recoger allí los vapores y los torbellinos con los cuales fabrican sus poemas. Y entonces, señora, señor, así como de la música moderna se está fugando la melodía, así como de la arquitectura moderna se está fugando la debida proporción que debe guardar la estructura con la forma estética, así como la pintura moderna ha perdido la figurativa belleza natural de la realidad y en su lugar ha colocado lo abstracto, lo fugaz, la inspiración de la circunstancia, léase la pintura moderna, léase la escultura moderna, ya no tiene como centro o protagonista, entre comillas, a la obra de arte, sino tiene como protagonista al mismo artista. ¿Qué nos quiere decir el artista? ¿Qué quiere significar el artista? Y entonces, en este contexto, entre comillas, en esta mentalidad artística, cualquier disparate, por grotesco y obsceno que sea, es inspiración del artista. ¿Usted me entiende, señora? ¿Usted me entiende, señor? Así como del trato frecuente, ya no se escucha el escuchar, el comprender, y se está fugando la paciencia, la reflexión y el buen gusto. Así también el hombre contemporáneo expresa su conducta en el ya, en el instante. Lo fugaz, lo urgente son los nuevos nombres de la paciencia del hombre contemporáneo. La tecla de la computadora y el celular digital son las nuevas medidas de tiempo del hombre contemporáneo. Y entonces, si la nueva medida de tiempo del hombre contemporáneo es el instante, es el ya, es lo urgente, es lo fugaz, ya no el ditirambo en su forma poética, sino el ditirambo en su forma existencial, es lo que expresa la esencia actual del hombre contemporáneo. Y ¿sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? No le pedimos a este mundo que más que moderno se ha vuelto modernoso. No le pedimos que se parezca a los monjes benedictinos, a los monjes de clausura de la religión católica apostólica romana. No le pedimos que se parezca a los monjes del Asia, de Japón, de China o de la India. Simplemente le pedimos al hombre contemporáneo que se parezca al hombre en lo que el hombre es. Porque el hombre es un ser inteligente donde vive un alma que tiene apetito de perfección. El alma del hombre no es perfecta. Y teniendo apetito de perfección, el alma del hombre tiene inquietudes metafísicas, vocación de absoluto y destino de más allá. Y si el sentimiento surge en el corazón del hombre luego de escuchar, luego de comprender, luego de tener conciencia y reflexión que el hombre es un indigente social. ¿Por qué? Porque necesita de la familia, porque necesita de la comunidad y porque necesita del Estado de Derecho. Y en lugar, el hombre contemporáneo, el corazón del hombre contemporáneo ha sido atrapado por la pasión, léase, por el arrebato, por la exageración. Desde estas consideraciones vamos ya al primer tema de la agenda internacional. Brevísimas consideraciones del crecimiento de la ultraderecha en Europa. Quiero adelantar, señora, señor, que este análisis no obedece a una posición ni sociológica, ni cultural, ni política. Este análisis es estrictamente metafísico, filosófico. Y desde este punto de vista recordamos
que la ideología es una pasión política, que la ideología es una exageración política, que la ideología es la ausencia del justo medio político. Hace mucho tiempo que decimos que la ideología es una visión parcial, subjetiva e incompleta de la verdad, y que la ideología es, con respecto a la verdad, la tumba de la verdad. En la Europa continental, allá a partir de los años 1850, 1870, 1880, surgió lo que se llamó la ultraizquierda, el manifiesto comunista, posiciones de Carlos Marx, de Lenin, de Trotsky, donde ¿qué es lo que se evoca o qué se sostiene? Un amor desordenado e incomprensible por el obrero internacional. Como respuesta, con el tiempo, apareció el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, que es un amor desordenado, chauvinista y patológico por la patria, por la pertenencia. ¿Qué está pasando en Europa, señora, señor? Que yo escucho a casi nadie comentar esto. A partir del año 1960 en Europa ha tenido una masiva migración del norte de África y del continente asiático. Masiva migración que en su gran mayoría son de religión islámica. A partir de los años 1970, 10 años después, ISIS, Hezbollah, Hamas, o como se llame la novísima posición de llamado terrorismo islámico, el terrorismo islámico escudándose en la religión islámica, amparándose en la religión islámica. ¿Qué es lo que ha hecho con aquellos que descienden del continente africano o del continente asiático? Aún habiendo nacido en Europa, les está lavando el cerebro, los ha cooptado, los ha convertido en resentidos, ha hecho que se sientan que no pertenecen a la civilización de Europa, que no pertenecen a la cultura europea. El crimen que comete el puñal de aquel que tiene lavado el cerebro con odio y resentimiento es cada vez más frecuente en Europa, y de esto cada vez menos se sabe. ¿Y sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? Si ustedes tienen parientes, amigos o conocen Europa, saben que no faltamos a la verdad. En un creyendo progresivo, desde el año 1960 hasta hoy, han pasado casi 85 años, las grandes capitales de Europa tienen cada vez menos aspecto europeo. Y la ultraderecha, que es un amor desordenado, patológico y chauvinista a la patria, y la ultraizquierda, que es un amor desordenado al obrero internacional. En este caso, ¿por qué crece la ultraderecha? Sencillamente porque Europa está buscando su identidad y su pertenencia. El fascismo, el neonazismo es nada más que una cáscara, es un epifenómeno. Decía Aristóteles, ¿por qué decía? Dice Aristóteles, desde el punto de vista filosófico, es una ley permanente del ser que todo ser tiende a conservar su propio ser. ¿Qué le está pasando al europeo en los últimos 80 años de su vida? Que cada vez se siente más extraño en su propio continente europeo, y aquellos que descienden del continente africano, del norte de África o del continente asiático, que son de religión islámica, están siendo permanentemente cooptados por las bandas terroristas de ISIS, de Hamas y de Hezbollah. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias.
Vamos al tema propuesto hoy de la agenda nacional. El ditirambo existencial en su forma de arrebato, exageración, pasión, lo urgente, lo ya, es la nueva forma y los tiempos en que se expresa la política argentina. Por eso como tema hoy es la Argentina, sin política y sin estadistas. Breves consideraciones sobre lo que pasó en el previo a la votación de la ley de bases. La izquierda argentina, que no es la izquierda de François Mitterrand, ni la izquierda de Felipe González, una izquierda de justo medio, de prudencia, es la izquierda trotskista, que no le interesa ningún tipo de arreglo, ningún tipo de constitución. Es la revolución. Por la revolución misma tiró ríos de piedras, bulones, tuercas, incendió autos, incendió media ciudad de Buenos Aires. Y saben que han logrado que el presidente Milei tenga 10 puntos más de aprobación popular. En cuanto al resultado de la ley, lo daremos cuando la ley, ya volviendo del Senado a Cámara de Diputados, veremos cuál es su redacción definitiva. ¿Cómo está la oposición política en la República Argentina? Bueno, la oposición política argentina sigue de modo faccioso, pero aún peor. Está desorientada cómo tratar a un outsider de la política. Y en tal sentido, fíjese usted, señora, señor, que los funcionarios del señor presidente, don Javier Milei, son una especie de relámpago público, cada vez duran menos. Por ejemplo, Nicolás Pose, el que ya no es jefe de gabinete, la señora canciller Diana Mondino no acompañó al viaje del señor presidente Milei en el grupo de los G7, la señora Sandra Petovelo, ministra de Capital Urbano, recibe denuncias de su propio partido y de la oposición política. El señor ministro de Economía, don Luis Caputo, nos dice que está en ciernes a caballito un golpe de Estado. Y Guillermo Francos, un hombre todo sensato, lleno de sentido común, nos dice que los números de la pobreza no son tales. En este contexto, además, el oficialismo está tirando una suerte de run que nos dice que la oposición política, tanto en diputados como en senadores, busca unas 2/3 partes de los votos para hacerle juicio político al señor presidente Javier Milei. En este contexto, el señor presidente don Javier Milei ha sido invitado al grupo de los G7. Recordamos, señora, señor, que el grupo de los G7 es aquel grupo de países que integran Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Canadá y los 3 países que perdieron la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a Italia, a Japón y a Alemania. Han tenido el buen gusto de invitarnos a reunión que ha sido realizada en Italia por la señora primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y le pedimos al señor presidente no solamente que recupere el vocabulario y el buen gusto frente a tamaña visita, sino que además recupere el sentido del ridículo, porque el señor presidente don Javier Milei nos viene a decir que se cree Terminator, que viniendo del futuro viene a evitar el apocalipsis aquí en la República Argentina. En este contexto de ditirambo político, de arrebato, de exageración, de lo urgente, de lo ya, del instante, de la circunstancia, nosotros hace 24 años que optamos por el justo medio aristotélico, que optamos por el pensamiento nacional, por el equilibrio emocional. Y como somos extremadamente caprichosos para lo bueno y solamente para lo bueno, hay un grupo de países que cada tanto los compartimos con ustedes, como Finlandia, Noruega, Suecia, Holanda, Bélgica, Alemania, Austria, Portugal, Irlanda, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, y acá en América
Perú, Colombia, Chile, Paraguay, México, Brasil, que tienen una armonía conjunta donde el capital, donde la empresa privada y las fuerzas sindicales viven en armonía, viven sin conflicto político. Y nosotros cada tanto, por decir, cada programa en los últimos 4 años, y por este motivo le hemos quitado actualidad a este programa, porque nos parece que la actualidad política argentina es extremadamente pobre, es extremadamente horizontal y es extremadamente sin soluciones. Entonces, a propósito, y para que le duela a toda la clase política, nosotros hace más de 4 años que proponemos soluciones de sentido común. No pretendimos descubrir nuevamente la pólvora, ni descubrir América, ni llegar nuevamente a la luna. Le preguntamos al señor presidente don Javier Milei y a toda la clase política argentina, ¿cómo está la industria nacional? ¿Cómo está la producción nacional? ¿Por qué Argentina no fabrica un auto total y completamente argentino? No ensamblar autos de marcas extranjeras. ¿Por qué Argentina no fabrica una moto totalmente argentina? ¿Por qué Argentina no fabrica una heladera, un lavarropa, una bicicleta absoluta y completamente argentina? ¿Por qué Argentina no pone en funcionamiento el ferrocarril de pasajeros y de carga con las siguientes terminales? Una terminal en Retiro, por ejemplo, otra terminal en Misiones con vía Brasil, donde sigue el transporte de pasajeros y de carga. Por ejemplo, otra terminal en Chaco con vía Paraguay de transporte y de carga. Otra terminal en Salta con vía de transporte de pasajeros a Bolivia y a Perú. Y otra terminal en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, con transporte de carga y pasajeros a Chile. ¿Por qué Argentina no fabrica aviones de pasajeros? ¿Por qué Argentina no fabrica barcos de pasajeros? ¿Por qué no tenemos una flota mercante y una flota pesquera cuando la República Argentina tiene 4.000 kilómetros de litoral marítimo cuasi virgen que es absolutamente rapiñado por la flota pesquera rusa, japonesa, española y noruega? Y no tenemos industria pesquera. Estas y otras propuestas que obedecen nada más que al sentido común y no a inventar la pólvora, porque la actualidad argentina es abyecta, es decadente, es horizontal y es mediocre. Vamos a seguir compartiéndolas con ustedes, señora, señor, cada programa, nada más que para que les duela a los políticos que en su calidad de inútiles, chorros o mediocres se pelean por no solucionar los problemas de la República Argentina. Y este programa hace muchos años que comparte con cada uno de ustedes principios y valores permanentes para una Argentina mejor. Ellos son, entre otros, nación, bandera, familia y hogar. Nación como un proyecto de vida en común para todos los argentinos. Bandera como el signo y el símbolo de pertenencia a la nación. Hogar y familia como la primera y última casa del hombre. Y en esta Argentina violenta, en esta Argentina impaciente, en esta Argentina insegura, aún con motivos reales, no de ahora, hace muchos años que hemos perdido la cortesía, hemos perdido el buen gusto y estamos perdiendo hasta el vocabulario. Nosotros hace muchos años que recomendamos en el trato cotidiano, en el hogar, en el colegio, en el trabajo, todos los días, en la vereda, las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y también hace muchos años que pedimos una política de prevención de alcohol, de droga y de pastillas para los jóvenes entre 12 y 30 años, porque el crecimiento del consumo de alcohol, droga y pastillas es cada vez más grave en la República Argentina. Y los modos de dirigirnos es escuchar, comprender
curar, no a la palabra que juzga, no a la palabra que condena, sí a la medicina que cura. Y también pedimos en el colegio una educación de paternidad responsable, empezar a los jóvenes entre los 14 y 18 años lo que significa un matrimonio, lo que significa la unión del hombre y la mujer para traer una nueva vida al mundo, estar presentes, qué amigos tiene, qué boletín tiene, a dónde va, cómo se educa, qué deporte hace, si va a trabajar. Y le pedimos a la mujer, desde siempre, a la mujer argentina, porque si la mujer, no acá, en la China, en cualquier parte del mundo, si la mujer está bien, el hogar está bien. Si la mujer está equilibrada, el hogar está equilibrado, porque ese es el destino natural de la humanidad. Todo gira en torno a la mujer. El universo está conjugado en femenino. La vida, la muerte, la prudencia, la política. El universo y la realidad están conjugados en femenino. Que la mujer siga siendo leal a su esencia, porque la esencia femenina es la prudencia, es la valentía y es la paciencia. Pero que no hable más el doctor Mariano Zaubidet, que habla de filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual, como lo clásico, nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Don Quijote de la Mancha. ¿Cuándo Don Quijote de la Mancha es Miguel Cervantes Saavedra? ¿Cuándo Miguel Cervantes Saavedra es Don Quijote de la Mancha? ¿Cuándo José Hernández es Martín Fierro? ¿Y cuándo Martín Fierro es José Hernández? Es que la pluma del poeta inmortal es el personaje, porque cada personaje, Quijote y Martín Fierro, son Miguel Cervantes Saavedra, son José Hernández. Entonces, en la segunda parte, capítulo 73 de la poesía inmortal de Miguel Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, así se expresa Don Quijote cuando, vencido por el caballero de la blanca luna, recupera su razón, recupera su sentido común y le dice lo siguiente a su lugar de la Mancha: abre los brazos también a tu hijo Don Quijote y recíbelo, que si viene vencido por brazos ajenos, viene también vencedor de sí mismo, que según él me ha dicho, es la mayor victoria que desear se puede. Y la clase política argentina, mucho más cerca de la rosca y del proyecto personal, es parte sustancial de los dramas que desde el año 1983 hasta la fecha, en 41 años, son un creciendo de la República Argentina. Me refiero a la pobreza, a la inflación, a la inseguridad y al desempleo. Le pedimos a los políticos argentinos hace mucho tiempo que dejen de ser políticos, que se conviertan en estadistas, que venzan sus propias miserias, que no se presenten ni como salvíficos ni como fundacionales, porque vencerse a sí mismo es el primer paso que nos conduce a la solución de cualquier problema. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.